Hola, sean bienvenidos a la clase de Psicología General. Antes de empezar, sí quisiera comentarles que es importante que tengan una libreta o una carpeta para este curso. Para que no se confundan con otros apuntes. En realidad a mí no solo me gusta estar expresando apuntes que sirvan para un curso que después hasta queda olvidado por ahí en un librero y ya no se vuelvan a tomar, sino que en algún momento puedan recurrirse a esos apuntes para poder manejar esa información. A veces los apuntes son muy buenos siempre y cuando se puedan emplear y reutilizar. Y bueno, a veces no tenemos una memoria tan excelente que hasta recordamos la segunda clase a los 10 minutos, ¿no? A veces hay que recurrir a los apuntes, pero siempre y cuando se le den un uso, si no, pues no tendría caso. Ahora sí, continuemos. Naturalmente, si vamos a hablar sobre psicología general o la psicología o cualquier disciplina, ¿por dónde debemos empezar? Por la definición. Obvio. Ahorita nada más me gustaría plantear lo que es la definición etimológica. Psicología proviene de dos términos, de psique y logos. Seguramente muchos en alguna prepa habrán recordado que psique lo traducen como alma y logos como tratado o estudio. Y bueno, durante mucho tiempo uno así lo fue manejando y así dijo. Etimológicamente significa estudio del alma o tratado del alma. Y no es del todo cierto. What the fuck? ¿Qué significa psique y logos? Psique efectivamente tiene que referirse a lo que es espíritu o alma. Y también habría que plantearse la idea cómo pensaban los griegos la psique y el alma. Y bueno, hay muchas referencias que nos serán muy importantes, pero nos ampliaría más el curso. Y logos, sin embargo, sí es un componente muy importante porque de ahí empieza lo que es el estudio no solo de psicología, sino de otras ciencias. En realidad no significa tanto estudio, sino logos significa razón. Y más que nada, razón entendido como un discurso a partir de la razón. Entonces, realmente psicología se definiría como un discurso en el que se emplea la razón para tratar el espíritu o el alma. Si vamos a empezar con lo que es el estudio de la psicología, casi siempre empezamos en cualquier disciplina con la historia. Puede haber todo un curso, incluso hablar de solo historia de la psicología. Pero bueno, aquí nada más haremos algunos elementos muy importantes que será tanto aquí en este video lo que es la antigüedad y después otro video de algo más contemporáneo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de psicología y de muchas ciencias, vamos a referirnos forzosamente al estudio de la filosofía. Como ustedes sabrán, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Actualmente pensamos en astronomía, pensamos en biología, pensamos en física y psicología, entre otras ciencias, como áreas diferentes. Digo, las estrellas no siempre las estudiamos en referencia al propio cuerpo, a menos que seas místico, ¿no? Que también por ahí aclaren, metafísica es un cuerpo de conocimiento filosófico, que de repente empezaron a aparecer unos libros de metafísica que no tienen nada que ver con eso. Así que cuando un filósofo le hable de metafísica, no crean que son cosas místicas, realmente es un estudio serio, ¿sí? Aunque bueno, hay unos que metafísica se refieren a otra cosa. Aclarando esto, a lo que voy es que en los griegos, tanto hablar de las estrellas, hablar del cuerpo, a hablar de la naturaleza, en realidad no son cosas diferentes, están hablando lo mismo. Un filósofo se puede dedicar a todas estas al mismo tiempo, ¿sí? Esta visión de estarlo dividiendo es más bien de nosotros, algo muy contemporáneo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la historia de la psicología, también va junto con la historia de otras ciencias. ¿Y a dónde vamos? Con el inicio. En el inicio, la filosofía nace en un puerto en Jonia, por eso los jónicos, con un personaje que es Tales. Y Tales siempre se me olvida de dónde era. Sí, de Mileto. Era Tales de Mileto. Tales de Mileto era ¿de dónde? Sí, de Mileto. Y bueno, ustedes recordarán que los apellidos es algo muy
ya a partir del Imperio Romano. Pero bueno, el apellido siempre refería al origen. En Jonia aparecieron una serie de confluencia de varias culturas que empezaron a dar el razonamiento. Ustedes recordarán que hablamos del mitos al logos. Es decir, las primeras explicaciones eran a partir de mitos. Los dioses fueron creando la naturaleza. Y a partir de que empezó esta influencia de diferentes discursos, empezó a usarse la razón. Entonces es el logos, de ahí lo que les explicaba hace rato. Y entre estos tales de Mileto, viendo el agua, empezó con lo que es pensar que el universo tiene el origen en el agua. Ahí surge los primeros filósofos. Hay una serie de perspectiva que habla que durante esta Grecia antigua, antes de Sócrates, por cierto, había 5 orientaciones. Digamos que la quinta ya empezó con Sócrates, pero bueno, estas 5 orientaciones son la naturalista, la biológica, la matemática, la ecléctica y la humanista. Empecemos con la naturalista. La naturalista habla de los que los filósofos consideran que la creación del universo está, vamos, como su nombre lo dice, en la naturaleza. Comúnmente hablamos de ciertos elementos, agua, tierra y fuego. Tales de Mileto, como les mencionaba hace rato, empieza con el agua. Y bueno, tenemos otro personaje, por ejemplo, lo que es Anaximandro, que Anaximandro consideraba que era la Tierra el centro del universo. Por ejemplo, podemos pensar en otro como Anaxímenes, que consideraba que era el acté, el neuma. El acté es un término que significa causa, lo van a encontrar muchas veces. Otro de los personajes, por ejemplo, Demócrito, que ustedes saben que Demócrito es el padre de la química, porque hablaba de que estamos compuesto de átomos. Y bueno, aquí también, además de la naturaleza, consideramos otros personajes que hablan mucho del movimiento, que son Parménides y Heráclitos. Más bien la perspectiva desde el movimiento, porque Heráclito consideraba que todo es movimiento en el universo, todo se mueve, como las teiboleras, ¿no? Todo se mueve. Y otros consideraba como Parménides, que es muy famoso porque es el padre de la dialéctica, aunque muchos consideran que es Heráclito, ahorita van a ver por qué, porque Parménides consideraba que nada está en movimiento, incluso de él son muy famosas, igual con otro personaje aliado a Parménides, que es Zenón, que unos elementos muy importantes que son las paradojas, ¿no? Las paradojas de Zenón, que habla de que dos ideas pueden oponerse, pero al mismo tiempo ser verdaderas. Y bueno, busquen en YouTube, porque además esto podría dar otra clase, pero nada más a referirse, por ejemplo, hablaba de una flecha, que la flecha que es lanzada desde un arco puede pasar aquí, acá y acá. Pero en cualquier momento que tú tomes la foto, siempre la flecha está en un lugar y no está en otro. Pero siempre va a ser así, por lo tanto no hay movimiento. El movimiento que nosotros observamos solamente es una apariencia. La siguiente perspectiva es la biológica. La biológica considera que una de las causas tendríamos que ver tanto el mundo interno como la fisiología. Para esto tenemos algunos personajes, cada uno tendríamos que estudiarlo, nada más los vamos a referir. El primer personaje es Alcmeón de Crotona y el otro es Hipócrates y Empédocles. Ustedes, por ejemplo, se acordarán de Hipócrates por los humores, ¿sí? Los 4 humores que además son estos. Y dependiendo de la inestabilidad de los humores nos puede dar ciertos problemas. Entonces, lo más adecuado es que hubiera un equilibrio entre estos humores. Y ustedes se acordarán que también Hipócrates es el padre de la medicina. Incluso hacían un juramento, si ustedes recordarán. Que bueno, este juramento ya cuando ustedes se titulan de una carrera, ya no solo los médicos lo hacen, sino muchos lo hacemos un poco adaptados a lo que cada carrera correspondería.
Y la siguiente orientación es la matemática. Es decir, ustedes pueden observar que en la naturaleza uno observa ciertos fenómenos y uno puede equivocarse. Es decir, la naturaleza puede engañar, puede ser mala, pueden ser mentiras, como las promesas de mi ex. O sea, realmente si nosotros nos guiamos en la percepción, nos podemos mentir sobre lo que es realmente el universo. Entonces estos personajes, por ejemplo, lo que es Pitágoras, que siempre su teorema, se me olvida, ¿cómo se llama su teorema? ¿El teorema de qué? Ah, sí, teorema de Pitágoras. Y también Hipócrates, que su nombre es homónimo al que hablamos de Padre de Medicina, no es el mismo personaje, incluso le llaman Hipócrates el matemático, para que no se confundan. Y Euclides, Euclides, que también por ahí hay un personaje que se llama Euclides, que él usaba los palos para poder medir. Entonces, si uno usa las matemáticas, realmente uno puede guiarse a lo que es el universo, sin ser engañado por la percepción. Y la siguiente orientación es la ecléctica. En la ecléctica muchos incluyen a lo que son los sofistas, aunque los sofistas no siempre gozaron de buena reputación, hasta Sócrates siempre los atacaba, aunque a Sócrates muchos lo confundían con un sofista, pero para nada lo era. Pero bueno, los sofistas siempre cuestionaban lo que era la verdad. Entonces, esta era su forma de debatir la verdad sobre esto, la verdad sobre el otro. Y alguna de las características muy importantes de los sofistas era que cobraban, ya empezamos con la educación privada, ya verán, y cobraban. Nos podríamos plantear todo otro seminario sobre esto, pero bueno, esto es lo fundamental. Y bueno, empezamos con la orientación que para muchos se vuelve fundamental, incluso para la psicología, que son los humanistas. Ahora sí viene lo chido. La orientación humanista empieza con Sócrates. Sócrates es un personaje que usa mucho la mayéutica. La mayéutica es un procedimiento en el cual se hace una serie de preguntas. Se le interroga al sujeto. Oye, ¿tú crees que amar es lo más bello? Y es amar la belleza. ¿Es alguien bello amando lo bello? Y Sócrates incluso, cuando alguien dice algo así, empiezan las preguntas. ¿Tú crees que amar tiene que ver con el deseo? El amar es poder anhelar, desear en otro. Entonces le pregunta, ok, muy bien. Entonces, ¿deseas lo que tienes o lo que no tienes? Pues lo que no tengo, porque si lo tuviera ya no lo desearía. Entonces, si deseas lo bello, es porque no tendrás lo bello. ¿Eh? Entonces, el amor no puede ser belleza aspirando a la belleza. Así una serie de preguntas que hasta parece terapia para muchos. Yo he escuchado que muchos incluso dicen que Sócrates fue el primer psicoanalista porque así es una sesión psicoanalítica, que más adelante sería bueno hablar de eso. Lo que es importante de Sócrates es que habla de una universalidad del conocimiento. A nosotros Sócrates lo conocemos principalmente por Platón, por los diálogos de Platón. Aquí está mi colección de gredos de Platón, en un momento que yo no tenía mucho dinero, la verdad, en ese momento cuesta más, pero bueno, lo conocemos por Platón. Platón era el discípulo de Sócrates, e incluso hay quienes no saben si lo que uno está plasmado aquí, porque son diálogos en el que Sócrates habla, si es Sócrates o más bien son ideas de Platón. Hay quienes incluso dicen que no existió Sócrates, que era Platón. Y hay quienes dicen que incluso Platón, cuando estaba bien pedo, decía, yo soy Sócrates, yo soy Sócrates. Y bueno, entonces, el discípulo de Sócrates es Platón. Lo que es importante de estas líneas ya es que Sócrates ya habla de la filosofía a lo humano. Antes se consideraba la filosofía del universo, de los astros, hasta de cómo la piedra se cae, si quieres, el mar, pero no se hablaba del humano. Sócrates empieza a hablar sobre una filosofía, sobre los valores, sobre lo que es la justicia, sobre la amistad, el amor, muchos elementos que ustedes se dan cuenta ya tiene que ver con lo humano. Este libro es muy importante, el cuarto volumen, que es La República, porque ahí se plantea el mito de la caverna.
El mito de la caverna, más bien es que una serie de personas que están, digamos, amarradas en una cueva en el cual hay una fogata y entonces atrás van pasando una serie de personas y la fogata hace que se plasmen unas sombras. Entonces las personas que están ahí amarradas, lo que ven son las sombras de la gente pasar atrás con una serie de cosas. Y consideraban eso es el mundo. Eso es el mundo. Una de las personas se desata y sale de la cueva y se da cuenta que no hay personas ahí y que eso es la realidad. Regresa, trata de explicárselos a las personas que están ahí, pero ni siquiera lo entienden. Por lo tanto, si no lo entiendes, no lo aceptas. La única manera es que te desates y lo veas por ti mismo para que sepas de qué te estoy hablando. Platón hablaba de que así es el conocimiento. El conocimiento, cuando nos guiamos solo por la percepción y como hace rato los otros personajes engañan, entonces hay que usar la razón. A partir, por ejemplo, de ciertos razonamientos, tú puedes observar bien si eso que aparenta en el mundo es real o no. Por ejemplo, podemos pensar que el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño, porque frente a nuestra percepción así se ve. Pero nosotros usando la razón nos damos cuenta que no lo es, no es del mismo tamaño. Y entonces Platón hablaba de algo llamado el topus urano. ¿Qué es el topus urano? El topus urano es el mundo de las ideas. Él creía en la reencarnación. Nosotros venimos de un mundo en el cual tenemos todos los conocimientos, todos los saberes. Y cuando venimos a este mundo, atravesamos por un anamnesis, que es decir, como un viajecito, como una rueda de la fortuna, y después volvemos a morir y regresamos al mundo de las ideas. Entonces hacemos este recorrido. Pero cuando venimos al mundo, a este mundo que conocemos, olvidamos todo. Y sin embargo, cuando empezamos a conocer, en realidad no estamos aprendiendo, sino estamos recordando. Eso es lo que proponía Platón. Ahora empezamos con el discípulo de Platón, que es Aristóteles. Muchos consideran a Aristóteles el padre de la psicología. Aristóteles lo que consideraba, a diferencia de Platón, que más bien el conocimiento sí se adquiere a partir de la experiencia, del conocimiento que se da con este contacto con el entorno, a partir de la observación. La observación es la base del conocimiento. Y entonces si observamos algo, esto lo podemos construir y construir una idea. Y bueno, en toda nuestra mente no es más que un conjunto de ideas que fueron atravesadas por la percepción del mundo. Si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia entre Platón y Aristóteles. Platón dice que la percepción engaña, que hay que usar la razón, y Aristóteles dice que la percepción es la base del conocimiento. Esta idea, a pesar de ser antigua, es muy vigente. Todavía tendremos pensando si realmente es la razón o la percepción. A tal grado que, por ejemplo, mucho de nuestro conocimiento, lo que yo decía del Sol y la Luna, pues tendríamos que usar conocimientos matemáticos, conocimientos lógicos, el método científico para saber la realidad y no solo a partir de este contacto. Y si nos guiáramos nos podemos engañar, pero hay quienes dicen, bueno, pero esta razón incluso es resultado de la percepción. O sea, no puedes dejar de percibir un fenómeno para poder construir un conocimiento. Aunque muchos dirán, bueno, hay muchos conocimientos que no parten de la percepción. En matemáticas se pueden observar muchos ejemplos de esto. Entonces, se dan cuenta, nos vamos a boxear. Y bueno, este es lo más fundamental de lo que es la Grecia antigua. Sabemos que es más amplio que esto, pero bueno, nuestro curso de psicología general y es por lo que el momento nos interesa. Espero que haya sido muy claro y bueno, se van a retroalimentar con la siguiente clase que es ya la psicología, bueno, la historia de la psicología desde lo que es la enciclopedia, el Renacimiento. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.